Yo estudié ingeniería, estuve estudiando en Madrid, después de estar en Madrid me fui a vivir en Inglaterra y luego volví aquí a Jerez porque además empecé a trabajar en una empresa aragonesa. Entonces me mandaron de formación y curiosamente volví a Zaragoza. Estuve cerca de un año en formación y la verdad que es curioso, habiendo nacido en Zaragoza, empezar a trabajar tu vida profesional después de estar en Inglaterra aquí. Rastro, huella de los pasos errantes del buscador de... Aparte de mi trabajo, bueno, mi madre y la empresa familiar que tienen aquí se dedican a unas actividades agrícolas que han derivado también en unas actividades de elaboración de vino y de bodega. No es frecuente, hasta hace unos años, que hubiera bodegas de vino tinto de la tierra de Cádiz, a diferencia de Aragón, que tenemos allí Somontano, Campo de Borja, Cariñena, etcétera. Yo me acuerdo cuando iba de pequeño, excursiones que hacíamos con el colegio y me llevaban, que la verdad que nos lo pasamos en grande. Este sería el vino tinto que elaboran ellos aquí y este sería el vino blanco. Ambos se llaman con el nombre de la bodega, son Cortijo de Gara. Y bueno, desde hace, yo creo ya este es el 10º año que están produciendo aquí en la zona de Cádiz. Estamos en el exterior de la bodega. Aquí podéis ver lo que es un poco la zona del campo alrededor de Jerez y los cultivos que hay. A lo mejor antes veríais remolacha como en Aragón, este cultivo se ha ido abandonando y ha habido que ir hacia otros cultivos. Teresa es la enóloga, es la que se encarga de esta difícil tarea y ella nos puede explicar cómo se desarrolla aquí la labor. Aquí lo que nos dedicamos sobre todo es a la elaboración de tintos. Tintos que pertenecen a la denominación Tierra de Cádiz, vino de la Tierra de Cádiz. En España se están haciendo cada vez más zonas de conocido nombre y entre ellos en Aragón también tenemos buenos vinos. Ahora mismo hay muy buenos profesionales haciendo muy buenos vinos en todas partes. Jerez es un referente del turismo. El vino sin duda ha sido lo que ha potenciado a Jerez y lo ha dado fama a nivel mundial, ¿no?